Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar por acá nuevamente en esta casa para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta es la mejor parte de la semana, diría yo. Para nosotros, para mí, es un privilegio poder compartir con ustedes el Evangelio. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos van a visitar a través de nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org. A ustedes gracias por estar acá, gracias por tomar el tiempo, aunque es un día lluvioso. Le damos las gracias por estar acá, por darnos sus oíditos, ¿verdad? Para poder sembrar la palabra de gracia en sus vidas. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta noche, el nuevo nacimiento. Unas cuantas notitas que tomar el día de hoy, así que les voy a pedir un poquito de paciencia, por favor. El nuevo nacimiento. Definitivamente, para hablar de ese tema tenemos que comenzar como base bíblica Juan 3, versículo 1, por favor. Vamos a ir a Juan 3, versículo 1. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Juan 3, 1. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un principal bendecido entre los maestros judíos de la época del Señor Jesús. Un estudioso, un fariseo, un principal es alguien que tiene autoridad entre el pueblo judío, entre las enseñanzas judías. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí sabemos que significa maestro, ¿verdad? Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante que el Señor Jesucristo de una le dice eso, ¿no? El Nicodemo sencillamente le estaba reconociendo su autoridad como maestro, reconociendo de que él creía que Jesús venía de Dios por las obras que el Señor hacía. Y el Señor le dice de entrada, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto incluía también a Nicodemo, ¿correcto? Nicodemo tenía que nacer de nuevo. En la condición que estaba Nicodemo no había nacido de nuevo todavía. Y vamos a ver por qué. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Nicodemo entendió esto de una parte natural, ¿correcto? De una parte carnal, en la carne. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En Corintios nosotros hemos leído que el espiritual, ¿verdad? Necesita ser espiritual para discernir las cosas del espíritu y acomodar lo espiritual a lo espiritual y a lo carnal a lo carnal. Nicodemo no estaba ahí todavía, bendecido. Nicodemo no entendía lo que el Señor Jesucristo le dijo de nacer de nuevo. Entonces él le pregunta y hace una pregunta obvia, ¿no? Si él no entiende que está hablando del aspecto espiritual, entonces él se hace la pregunta desde el punto de vista carnal. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente la respuesta ahí es que no puede, ¿verdad? Imposible. Entonces le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a comenzar con algunas notitas ahí, por favor. Esta expresión donde dice primeramente de agua. No es un agua literal, bendecido, no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de un asunto espiritual, la carne con la carne, lo espiritual con lo espiritual, ¿correcto? El agua es un asunto tangible. Aquí no hay un asunto tangible. El bautismo en agua lo podemos hacer nosotros. Aquí está hablando de algo que hace el Espíritu. Porque entonces si lo podemos hacer nosotros, tenemos algún tipo de mérito y nos podríamos gloriar, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto la jactancia está como excluida, ¿correcto? Esta expresión de agua
Es una necesidad de purificación y limpieza espiritual, a eso se refiere. Una necesidad de purificación o limpieza espiritual. No es de la carne, sino del espíritu. Una necesidad de purificación y limpieza espiritual. Continúe escribiendo, por favor. En otras palabras, el que no naciere por un acto purificador, por una regeneración, por una renovación. Repito, en otras palabras, el que no naciere por un acto purificador, por una regeneración, por una renovación hecha por el Espíritu, no puede heredar el reino de Dios. ¿Recuerdas la historia del joven rico? Que dijo que él guardaba todos los mandamientos. Y al final el Señor le dijo, una cosa te falta. Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y él se dio vuelta, se fue triste, ¿correcto? Porque le faltaba algo. Entonces los discípulos dijeron, wow, pero qué dura es esta palabra, ¿no? O sea, ¿quién podrá entonces ser salvo? Y el Señor Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces la salvación por medio del esfuerzo humano, por medio de las obras, es dicho por el Señor y posible para el hombre. Entonces el nuevo nacimiento es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y es la única manera de heredar o de entrar, dice acá, el reino de Dios. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, porque esa purificación, esa renovación, esa regeneración, bendecido, es por el Espíritu. Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Ya tú y yo nacimos, ¿sí o no? Ya no podemos darle vuelta atrás al asunto. Lo que es nacido de ¿quién? Del Espíritu. ¿Qué cosa es? Espíritu es. Ese es el nacimiento espiritual, bendecido. El nacimiento espiritual es una obra del Espíritu y eso se da por la purificación, regeneración y renovación hecha por el Espíritu Santo de la promesa. Dice el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir, bendecido, que tú y yo no sabemos quién va a nacer de nuevo. ¿Quién lo conoce? El Espíritu. Por eso es que aunque nosotros creemos y enseñamos la predestinación, personas que ya están predestinados para ser salvos, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios, ¿verdad? Lo leímos en la clase pasada. Nosotros no podemos decir este sí, este no. Nuestra función es sencillamente sembrar. Somos sembradores. Uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da ¿quién? Dios, ¿verdad? Y la parábola del sembrador nos explica claramente eso, que hay tierra buena, hay pedregales, hay diferentes efectos de la palabra en la vida de cada ser humano, ¿correcto? Pero el que permanece y donde permanece la palabra es el que es escogido y llamado del Señor. Entonces aquí dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Claro, no entendía, bendecido. Y si tú y yo hubiéramos estado ahí, tampoco hubiéramos entendido, ¿sabes? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí hay algo muy importante en el versículo 14, bendecido. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bendecido, ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Alguien se acuerda de esa historia de Moisés y la serpiente? Ve un momentito conmigo, por favor, a Números 21:9. Vamos a navegar ahí rapidito el Antiguo Pacto. Números 21:9, por favor. Tú sabes que vamos a leer desde el primero, por favor. Sí, para que vaya 21:4. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Estaban complaining, ¿verdad? Estaban quejándose. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, mira, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente que Moisés levantó, ¿qué iba a pasar? Vivirá. Bendecido, esa serpiente es una semejanza a la resurrección de Cristo. Porque cuando nosotros vemos a Cristo, ¿qué pasa? Vivimos. Pero tenemos que tener un Cristo resucitado. Si Cristo vive 33 años en esta tierra, si Cristo cumple la ley, si Cristo muere como un sacrificio por nosotros y no resucita, todavía estaríamos en nuestros pecados. Porque Él vino a triunfar sobre la muerte. Si la muerte lo mantiene ahí en esa tumba, entonces no hay victoria sobre la muerte. Él tenía que resucitar para poder vencer la muerte. Entonces el nuevo nacimiento, bendecido, pon en tus notas, está ligado a la resurrección de Cristo, o está conectado a la resurrección de Cristo. Así como la serpiente fue levantada, así Cristo tenía que ser levantado. Porque leímos en Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente que él levantó, ¿verdad?, de bronce, y esa persona vivía, no se moría. Entonces, el Señor Jesucristo usa esta porción del Antiguo Pacto cuando Él está hablando con Nicodemo. Vamos a regresar, por favor, a Juan. Y vamos a ver por qué lo dijo. Si no hay resurrección, bendecido, no hay nuevo nacimiento para ti y para mí. ¿Vamos allá? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Pon entre paréntesis en tu Biblia, en tus notas, resurrección. No hay resurrección, bendecidos, no hay vida eterna. Si no hay resurrección, no venció la muerte. Si venció la muerte, hay vida eterna. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Resurrección. Mira lo que dice después. Igual que los que miraban la serpiente que levantó Moisés, mira lo que pasa. Para que todo aquel que en él que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. A diferencia de Moisés, obviamente vivían porque no les afectaba la mordida de las serpientes. Aquí, si Cristo es levantado o resucitado y nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, y creemos en Él por medio de la predicación del Evangelio, ¿qué pasa? Recibimos ¿qué? Vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Ve a Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34. Vamos a leer desde el 28, 8:28, por favor. 8:28, sí.
Porque ya que estamos acá hay que disfrutar estas promesas maravillosas, ¿no? ¿Estamos ahí? 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando de la transformación del cuerpo, ¿correcto? Si lo leemos en contexto y te vas al versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál libertad está hablando? La libertad de nuestros cuerpos, no estar más en este cuerpo de muerte. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias o las primeras cosas que nos ha dado el Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. Entonces, cuando tú lees el versículo 29, porque ya Cristo Jesús recibió un cuerpo glorificado, ¿correcto? Entonces nosotros estamos esperando la adopción de nuestros cuerpos. Eso es lo que falta para que se complete la salvación en nuestras vidas bendecidas. Ya tenemos las primicias del Espíritu, las primeras cosas que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. ¿Qué son qué cosas? Purificados, regenerados, reconciliados, justificados juntamente con Cristo, ¿correcto? Y resucitados con Él. Entonces el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de lo que se refiere en el versículo 23, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, ser hechos a la imagen de su Hijo es recibir ese cuerpo glorificado, ¿correcto? Como paréntesis. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o el primero que resucitó, el primero que recibió ese cuerpo glorificado. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? Glorificó. Bendecido. Todas estas cosas que nosotros leemos ahorita en el versículo 30 son tuyas y son mías. Amén. Fuiste llamado, fuiste predestinado. Cuando te llamó, no te llamó para condenarte, sino para ¿qué? Para justificarte. Amén. Aquí te lo dice, mira, y a los que llamó, a estos también justificó. Pero después de que te justificó, ¿te va a qué? A glorificar. Amén. Entonces la pregunta en el versículo 31 es obvia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es obvio. Si nos predestinó, si nos llamó, si nos justificó, si nos glorificó, y lo hizo Él, ¿quién contra nosotros? 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él algunas cosas? ¿Cuántas dice? Todas las cosas bendecidas. Aquí viene la importancia de la resurrección. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que ¿qué? Justifica. O sea, te hace justo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que fue levantado. Eso fue lo que leímos en Juan, ¿no? En Juan 3, del 1 en adelante. El Señor Jesucristo dice, igual que Moisés levantó la serpiente, si yo fuese levantado también. ¿Verdad? Entonces aquí te está diciendo, mira, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, pero aún resucitó. El que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendecido, la resurrección de Cristo es clave para el nuevo nacimiento. No hay resurrección, no puede haber nuevo nacimiento en un cristiano. Porque lo que nos hace nacer de nuevo es creer en que Él, como la serpiente, fue ¿qué cosa? Levantado. Y que como en aquel entonces, como semejanza, ¿no? Los que miraban esa serpiente, aunque los mordían, vivían. Cuando nosotros vemos a Cristo, recibimos vida eterna.
Entonces dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Vea 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, vamos a ver la importancia de la resurrección. Ahí vamos a leer bastante. 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí te está diciendo, bendecido, la importancia de la resurrección. ¿Qué pasó? Murió, resucitó. Dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles o a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos o los otros apóstoles, ¿correcto? Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahí está la clave, bendecido. Predicamos y creemos. Predicamos y creemos. El que nace de nuevo es como el viento, ¿no? Que lo escuchas pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, porque ellos están diciendo que son testigos de eso mismo, ¿no? De la resurrección de Cristo. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de los muertos, o resucitó a Cristo, igual que levantó la serpiente Moisés, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué dice después, bendecido? Aún estáis en vuestros pecados. Pero es por eso que en Romanos 8, 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Por qué está ligado eso una cosa con la otra? Porque si no hay resurrección, no hay justicia. Entonces, si aquí te dice el 17 de 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Pero ¿qué es lo contrario a eso? Si Cristo resucitó, ya no estamos en nuestros pecados, porque resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o confiando en Él, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bendecido, el nuevo nacimiento viene por la resurrección de Cristo. Cristo no resucita, no vence la muerte, aún estaríamos en nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo, bendecido, es claro en Romanos, vamos a ir a Romanos 7:4, por favor, que él nos manda y nos pide que seamos del otro, del que resucitó de los muertos. Ve por favor a Romanos 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Quiere decir que ya somos libres de la responsabilidad de cumplir la ley, ¿correcto? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, recuerda que la ley da vida al pecado, ¿no? Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, nuevo nacimiento, y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra. Nicodemo servía bajo el régimen viejo ¿de qué? De la letra, ¿no? Él era un fariseo, él conocía la ley, él guardaba la ley, guardaba los mandamientos, guardaba el sábado, guardaba las purificaciones, guardaba la manera de alimentarse. Él estaba sirviendo bajo el régimen viejo de lo que estaba escrito en las tablas, ¿no? Pero el Señor dice, mira, es otra manera de nacer de nuevo y es una obra del Espíritu. Por eso aquí te dice, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Bendecido, yo sé que muchas veces causamos un poquitico, no tanto, un poquitico de controversia cuando decimos que no estamos llamados necesariamente a seguir los pasos de Cristo Jesús en la carne. Cristo Jesús vino aquí como un judío, ¿sí o no? Sí, señor. Y cuando Él vivió, Él cumplió la ley. Ahora, si el testatario no muere, no hay Nuevo Testamento, ¿correcto? Entonces, durante todos los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él muere al final de esos libros. No conocemos el nuevo pacto hasta después de su muerte. Si el testatario no muere, no hay Nuevo Testamento. Nadie puede conocer el testamento de nadie hasta que ese testatario muere. Y entonces viene un abogado, ¿verdad? Y te abre el testamento. En este caso, el abogado que el Señor usó, entre comillas, ¿quién es? Pablo. El que lee. El que lee. Es Pablo. No lee. Por eso es que hay 14 epístolas de Pablo, solamente 3 de Pedro, solamente 4 de Juan, solamente 1 de Santiago, el hermano del Señor. 14 epístolas llenas de doctrina del apóstol Pablo para nuestra edificación. Amén. Pon en tus notas, por favor. El nuevo nacimiento tiene diferentes connotaciones. El nuevo nacimiento tiene diferentes connotaciones. En la Biblia se puede referir como nacer de nuevo. Se puede referir a nacer de nuevo o a sellados con el Espíritu Santo. En la Biblia el nuevo nacimiento tiene diferentes connotaciones. Hay veces se le llama nacer de nuevo, también se le puede llamar sellados por el Espíritu Santo de la promesa o con el Espíritu Santo de la promesa. Ve a Tito 3:5, por favor. Tito 3:5. Recuerda que dijimos que cuando se hace referencia al agua, de agua, es una necesidad de purificación y limpieza espiritual, ¿correcto? Tito 3:1. 3:1, ¿estamos ahí? Dice, recuérdales, le dice Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, porque ya nacimos, ¿qué cosa? De nuevo. Ya hemos nacido de nuevo, bendecido. De agua y del Espíritu, ¿recuerda? Por una necesidad de purificación y limpieza espiritual que teníamos. Y mira cómo lo resuelve el Señor. Vamos a leerlo acá. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, ¿qué pasó? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Recuerda, la jactancia está excluida, bendecido, en el nuevo pacto. ¿Qué dice después? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu.
Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, de agua y espíritu. Esta es la obra del Espíritu en nosotros, no de nosotros mismos bendecidos. Ahí te lo está diciendo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Alguien que tiene misericordia es porque ve la miseria en la otra persona y le da auxilio. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Sino por su misericordia, por el lavamiento de agua, ¿recuerda? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? ¿Poquito? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gloria de Dios Santo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Si como Moisés, la serpiente, ¿verdad?, fue levantada, cuando yo muera y fuese resucitado, el que cree en mí, tiene vida eterna. Pero tienes que creer en ese que resucitó de entre los muertos. Mira el 8, bendecido. Palabra fiel es esta. Dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Por eso es que yo siempre les doy lata a ustedes con lo mismo, ¿vale? Porque el Señor aquí me dice que hay que insistir en esto, hay que insistir entonces. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Qué tremendo, bendecido, ¿no? Gloria al Señor. Bendecidos, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que la carne nace, carne es. Lo que del Espíritu nace, del Espíritu es. No de nosotros, es un acto de Él. Y eso nosotros lo recibimos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué fe en Cristo tenemos? Que Él murió, pero resucitó de entre los muertos. Y por eso nosotros somos salvos. Vamos a terminar con Romanos 8, por favor, la última parte de Romanos 8, para confirmarnos en esta palabra gloriosa. Y la salvación es para siempre, bendecido. El Señor no te la da un día y te la quita el próximo domingo y después te la devuelve, no. Vamos a leer desde el 34 al final del 39. Dice otra vez, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecido. Hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios. Ahora, como todo recién nacido, necesitamos ser edificados, ser educados, ser adoctrinados, ¿verdad? Con esta palabra poderosa de gracia, para que entonces podamos estar firmes y seguros, como dice aquí el apóstol Pablo en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tiene que ser en Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que fue levantado como la serpiente y Moisés. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?